Por ahí del año 2001 que yo empezaba a pintar, me encontré en un libro la reproducción de un cuadro de Anders Zorn, el pintor con la modelo, y algo que me llamó mucho la atención de este cuadro es que aparece la paleta con la que está trabajando y me impactó ver que tenía tan pocos colores, ¿no? Simplemente era el blanco, ocre, rojo y negro, pero lo que más me impactaba de ver esta paleta es saber que este cuadro se había logrado nada más con esos colores. Este cuadro lo continué viendo durante muchos años. De hecho, tenía una reproducción pegada en la pared de mi estudio. Había cosas que siempre me llamaron la atención, que la paleta no tuviera azul, que hubiera negro en la paleta, ¿no? Digo, en este cuadro es evidente el uso de negro, cuando muchos de los maestros en la escuela o muchos de los compañeros repetían esto de no utilizar negro, ¿no? El que estaba así prohibido utilizar negro, ¿no? Yo decía, bueno, pero este pintor que logra este resultado tan increíble, ahí está utilizando negro, ¿no? Y recuerdo que durante mucho tiempo estuve como pensando sobre esta paleta, cómo lograba obtener los tonos fríos únicamente con estos 4 colores. Después en internet esta paleta igual se empezó a popularizar, yo la veía en todos lados, veía demostraciones de cómo se mezclaban estos colores, etcétera. De alguna forma entendía que este negro funcionaba como un tipo de azul, ¿no? O sea, como un gris frío. Y esto se los menciono porque en el video que yo hice de la paleta Zorn, mucha gente me pregunta sobre el azul, ¿no? ¿Dónde está el azul? ¿Qué pasa con los azules? ¿Cómo se consiguen los fríos? O sea, es la misma duda que yo tenía. Para este momento yo ya había visto demostraciones, ya había visto discusiones, ya había leído demasiado sobre esta paleta, pero en realidad faltaba lo más importante, que yo la utilizara, o sea, probarla por mí mismo. Y ahora me parece increíble y bastante tonto que durante 19 años que estuve obsesionado con esta paleta, nunca se me ocurrió intentar yo pintar con estos 4 colores. En realidad, esto que están viendo es la primera vez que yo utilizaba esta paleta Zorn, les digo, y en realidad de lo que me di cuenta es de que esto de que yo creía que la entendía no tenía nada que ver con ya utilizarla. Al emplearla, al empezar a pintar con estos colores, ahora sí sentí que entendí cómo funcionaba la paleta. Y como esta, muchas otras cosas las he hecho por primera vez para el canal de YouTube. En realidad no crean que yo soy un maestro de la pintura y que me sé todas estas cosas. O sea, muchos de los videos que hago es la primera vez que intento esto, ¿no? El de pintar con colores secundarios, o sea, nunca lo había hecho, ¿no? Y fue, pues, a ver, voy a intentarlo, a ver si sale, o pintar únicamente con colores complementarios. Este otro video que fue muy popular de pintar con verde limón y con rosa quinacridona, pues igual era algo que yo nunca había hecho, ¿no? Pero dije, bueno, esos dos deben dar un naranja, ¿no? Y con eso es suficiente para pintar tonos de piel. Pero les digo, en realidad no es algo que yo supiera así de años. O sea, en realidad ese video es la primera vez que lo hago, la primera vez que lo pruebo y resultó bastante interesante, ¿no? Vamos, en una cuestión, de nuevo, regresando a lo del color negro, no se trata de que, o sea, hay un profesor que les va a decir, no usen el color negro, es pésimo, eso ensucia los colores, mata el color, no sé qué. Y pueden ver otro como yo que, pues ahí está, ¿no? Estoy utilizando, hay unos comentarios que me dicen, es que todo el mundo dice que no uses negro, ¿no? Y yo estoy viendo que tú lo usas y te quedan bien los cuadros. Bueno, pues son 2 formas de hacerlo, ¿no? ¿Cuáles funcionan ustedes? Bueno, prueben a poner negro en su paleta un tiempo y prueben a quitarlo de su paleta un tiempo y vean qué les funciona más para el tipo de pintura que ustedes están intentando hacer. Para el autodidacta creo que lo más importante es no creer que por ver un video o ver una demostración de algo ya quedó aprendido. Háganlo, pruébenlo, experiméntenlo. Esa es la mejor forma que tenemos de aprender y de entender.